Pues hoy nos vamos a acercar al día a día de un colectivo de profesionales fundamentales para todos, para la sociedad, y en particular para nuestra sociedad valenciana. Desde luego, les guía una sólida vocación de servicio para ofrecernos, para salvaguardar un derecho fundamental, que es nuestro derecho a la defensa, a la asistencia letrada. En su trabajo, precisamente, esa asistencia letrada, por supuesto, en el marco del servicio a la justicia. Son los abogados y abogadas, de cuyo colegio hablamos y lo hacemos con la decana del ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia. Se llama Auxiliadora Borja y aquí la recibimos. ¿Qué tal, Auxiliadora? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero que llama la atención es que, bueno, no sé cuántos años llevamos, ¿no?, desde su fundación, hablando del ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y ahora he dicho abogacía y he dicho bien porque me han trasladado la información de que tan reciente como principios de febrero, el 8 de febrero, habéis tomado la decisión de hacer un cambio que viene con los tiempos y que entiendo que es una reivindicación también, no sé desde cuándo parte, pero una reivindicación cumplida de colegiadas especialmente, pero también de colegiados, ¿no? Pues mira, yo cuando empecé mi mandato como decana en el 2019 ya me pidieron bastantes secciones del colegio el cambio. Lo que pasa es que debido a la pandemia no nos dio tiempo a hacerlo porque teníamos que convocar una junta general y era imposible por el tema de la pandemia. Y ahora pues que hemos tenido un poquito de esa posibilidad, hemos aprovechado para convocar la Junta General y llamarle, después de 264 años, Colegio de la Abogacía de Valencia. 264 años después, abogacía, en el que por supuesto están incluidas las brillantes abogadas que tenemos en el colegio y en nuestra comunidad valenciana, y no en balde, su decana desde luego también es una mujer. El hecho de que por supuesto no sea colegio de abogados, que yo entiendo que las mujeres durante tanto tiempo os debió de chirriar, y también a muchísimos compañeros. Bueno, más cosas, porque veo que también hay un cambio de nombre, pienso que en justa reivindicación también de otra gran mujer, de una mujer abogada valenciana también. Sí. Cuéntanos, porque habéis cambiado el nombre al Departamento de Formación del ICAP en honor a la gran Ascensión Chiribella, ¿no? Ascensión Chiribella. Ascensión Chiribella es la gran olvidada, porque es la primera mujer que se colegió en el Colegio de Abogados de aquí de Valencia, de toda Europa. Fíjate. En el año 1922. Este año ha hecho 100 años, con lo cual en su centenario hemos hecho un documental, además, y lo que hemos hecho ha sido su figura, reforzarla, porque la gente pensaba que la primera abogada era Victoria Kent, Clara Campoamor, pero en los periódicos de la época tanto Victoria Kent como Clara Campoamor dicen que la primera es la nuestra, y además de nuestro colegio, de aquí de Valencia, con lo cual, que además que se hizo con toda normalidad en aquella época, en 1922, cuando, ojo, en Francia, en aquel momento, la mujer no podía ejercer la abogacía. Estaba prohibido. Claro, decimos 1922 con normalidad, pero claro, pongamos el foco, pongamos el retrovisor a lo que ocurría en aquella época, cómo era la sociedad, y en este caso también la sociedad española y valenciana. Y estamos hablando de una pionera en toda Europa de ejercer la abogacía valenciana y del Colegio de la Abogacía de Valencia desde 1922. Bueno, háblanos también del cambio de estatutos. Habéis hecho modificaciones también en este ámbito, ¿no? Sí. Bueno, acaba de salir, salió en marzo del año pasado el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, y tenemos de plazo hasta este mes de julio para adaptarnos todos los colegios, los 83 colegios de España, al Estatuto General de la Abogacía. Entonces, aprovechando la Junta General que tuvimos el pasado 8 de febrero, pues hemos adaptado nuestros estatutos al Estatuto General de la Abogacía y cambiamos la denominación, que además está recomendado por el Estatuto General de la Abogacía, que como institución, porque somos un colectivo de abogados, pasemos a llamarnos todos colegios de la abogacía en vez de colegio de abogados o abogadas, que son personas. La abogacía es la abogacía del Estado, la abogacía de la Generalitat, somos todos, es la institución. Entonces, fue una recomendación, fue algo que tuvimos desde el principio solicitado por compañeros y compañeras del colegio, y aprovechamos el pasado 8 de febrero para hacer ambos cambios, los estatutos y el cambio de denominación, y llamar a nuestro centro de formación Ascensión Chiribella. Cambios muy importantes, desde luego, sí. Este año 1922, coincidiendo además con el centenario
de Ascensión Chiribella como abogada del ilustre colegio, entonces de abogados, de la abogacía hoy de Valencia, estáis haciendo realmente, implementando muchos cambios. La abogacía como profesión, me gustaría que hiciéramos una reflexión como profesión de servicio público, como protección a la ciudadanía, ese componente vocacional que tiene vuestro trabajo, ¿no? Mira, y además se ha desarrollado mucho durante la pandemia. Nosotros hemos sido una actividad esencial, hemos estado siempre trabajando, hemos asistiendo a todos los detenidos, teniendo que bajar a los calabozos, asistiendo a los juzgados de guardia, los laboralistas haciendo los expedientes de regulación de empleo, haciendo los ERTES, tramitando para que la gente pudiese cobrar el desempleo. La verdad es que somos una actividad esencial, hemos estado ahí durante todo el tiempo y por supuesto es vocacional, porque lo que defendemos es el derecho de defensa de cualquier ciudadano, y nosotros como colegio además organizamos, porque viene así por ley, la asistencia jurídica gratuita, el turno de oficio, tenemos un centro de mediación, el CEMICAF, para hacer mediaciones, que hacemos más de 12.000 mediaciones, para evitar como métodos alternativos a los pleitos, evitar esa conflictividad y conseguir con la mediación que haya menos atasco en los juzgados. Tenemos una oficina de atención al colegiado y al ciudadano para atenderle, ventanilla única en todo lo que sea necesario. La verdad es que como corporación de derecho público que somos, hacemos y ayudamos en muchas cosas a la administración. Qué importante es esa asistencia letrada, qué importantes son abogados y abogadas también en la prevención, porque a veces abogados, problemas, bueno, no necesariamente, muchísimo menos, solución de conflictos previos, incluso con el asunto importante de la mediación, que nos está comentando desde luego Auxiliadora, y ese componente vocacional, que a mí me parece que es importante reflexionar en ello. Sí. Y también de formación, porque anda que no cambian los marcos legales y a qué velocidad, ¿verdad? Y de qué manera tenéis que estar formándoos y cuál es el trabajo que hacéis en el colegio también para la formación continua, ¿no? La formación es un pilar importantísimo. Nosotros cambian las leyes, hemos de estar estudiando continuamente, eso es evidente. Los decretos, ahora la última es la reforma laboral. Evidentemente enseguida tenemos que dar una formación a todos los compañeros y compañeras para que estén al día en los últimos cambios legislativos. Pero no solamente es esa, que eso es una formación continua o una formación especializada, porque nosotros además somos especialistas, cada uno en su área del derecho, en derecho de familia, en derecho fiscal, en derecho penal, en derecho laboral, derecho agrario, tenemos distintas especialidades. Nuestro colegio se forma de secciones que colaboran cada sección en la formación, que es integradora, y que cada uno hace su especialidad. Y además hacemos módulos que cuando llevas determinados módulos llegas a un curso de experto y tienes el título de experto en una especialidad determinada. Y conveniamos con las universidades y podemos llegar a hacer másters de derecho de familia, por ejemplo, y tener el título de esos másters. Aparte de que también tenemos convenio con la universidad y los estudiantes de derecho que quieren ejercer la abogacía tienen que hacer el máster de la abogacía y se tiene que hacer con el colegio de abogados. El 50% del profesorado somos abogados y abogadas que impartimos las prácticas y el día a día para que la gente acceda luego a la profesión. Con lo cual tenemos mucha variedad de formación. También damos formación en habilidades, por ejemplo en oratoria, porque nosotros necesitamos tener muchas habilidades. Por supuesto, los procesalistas, la oratoria es fundamental. También tenemos cursos de marketing, porque somos pymes, la mayoría, el 90 y tantos % somos pequeños empresarios, por decirlo, con nuestros administrativos y demás, con lo cual necesitamos tener conocimientos también empresariales. Hemos hecho con EDEM un convenio, porque además se llenó, tuvimos a muchísimos compañeros y compañeras y lo vamos a repetir, porque necesitan ser empresarios además de ser abogados y abogadas, o sea, necesitamos una formación muy completa. Y luego además con la pandemia a toda esta formación hay que añadirle la nueva tecnología, y es que durante la pandemia no se podía hacer formación presencial, entonces en el colegio nos pusimos las pilas inmediatamente, empezamos a trabajar con nuevas plataformas para que llegase a todo el mundo, empezamos a hacer webinars, por streaming empezamos a dar formación, porque es que además durante toda la pandemia salía un decreto día sí día no y el del medio,
Con lo cual, cada decreto lo estudiabas y al día siguiente tenías que entraba en vigor explicar lo que estaba pasando al ciudadano y a la clientela que tenemos nosotros, a nuestros clientes. Y eso nos obligó a tener que adaptar todos los mecanismos que tenemos en el colegio, mejorar todo. Hemos invertido en los temas audiovisuales, hemos invertido en las plataformas y hemos mejorado para poder llegar a todos y todas, y poder dar esa formación, que además, como estábamos comentando antes, yo creo que ha venido para quedarse, porque aunque la presencial es fundamental, es muy cómodo tener ese sistema híbrido, que al igual que presencialmente escuches la ponencia del compañero o del catedrático o del magistrado que viene a darla, tenemos la posibilidad de que esté ahí reservada para los compañeros y compañeras poderla ver cuando nos venga bien, porque no siempre puedes acudir a esa hora determinada donde se está dando la formación. Creo que ha venido para quedarse. El cambio digital, venimos hablándolo constantemente, abarca todos los ámbitos de la sociedad, desde luego también para los medios de comunicación y para una profesión tan importante como abogados y abogadas. Hablamos de la parte corporativa, ¿no?, que tiene el colegio, pero la parte formativa que nos ha explicado Auxiliadora realmente es muy importante. Es muy importante para la sociedad valenciana tener los mejores abogados y abogadas. Eso nos va a dar mejores garantías para todos. Hablamos de la formación, de cómo ha cambiado en la pandemia y cómo incluso en la pandemia hubo un tiempo durante el estado de alarma que hubo plazos legales que estuvieron congelados, hubieron tantísimos cambios que yo entiendo que durante ese tiempo debió ser, estar al frente del colegio debe ser una situación complicada pero también apasionante, ¿no? Es decir, tenemos que estar ahí en primera línea los abogados y abogadas y hay que dar respuesta también a una situación tan compleja como esta, ¿no? Pues mira, te tengo una anécdota, contarte una anécdota. Por ejemplo, a primeros de abril, cuando los médicos no tenían mascarillas, que ayer salió una sentencia que ha quedado bien claro y han condenado a la Consellería de Sanidad por no darle los medios, nosotros conseguimos mascarillas y los compañeros y compañeras que iban a los juzgados de guardia pasaban por casa de un diputado de la Junta de Gobierno a recoger su mascarilla para poder bajar o ir al juzgado de guardia, y nuestros compañeros llevaban la mascarilla en el mes de abril. Conseguirlas fue una odisea, porque no sabíamos si nos estaban tomando el pelo, las iban a llegar. Recuerdo que tuvimos que ir al puerto de Sagunto a recogerlas en un coche, porque claro, estaba todo cerrado, daba hasta miedo ir por la carretera, éramos solos, pero lo conseguimos. Fue apasionante, claro que fue apasionante, estábamos ahí trabajando, la gente con miedo, porque teníamos un temor, no sabíamos lo que pasaba. Y luego todos los que tocamos el tema laboral estábamos sin parar de trabajar, teniendo que estar en contacto con el SEPE, con las empresas, pasando al desempleo a la gente. Y decenas de miles de empleados y empleadas a la vez. A la vez. Y además, fíjate, teníamos que, como se colapsaban, claro, porque yo no soy abogada, no soy ingeniera, pero había problemas de comunicación que a partir de las 10 ya no te rechazaba cualquier documentación que presentaras por vía telemática. Y entonces tenías a lo mejor que hacerlo a las 6 de la mañana, presentar en el SEPE las cosas a las 6 de la mañana para que no se colapsara, porque a partir de determinada hora estaban los niños por vía telemática, pues dando las clases, los bancos trabajando, todos trabajando a la vez, y nosotros queríamos presentar documentación a los ayuntamientos, al INEM, al SEPE, en la Tesorería de la Seguridad Social, en Hacienda, para poder tramitar, y nos escupía. Bueno, fue horroroso, y lo hacíamos a horas intempestivas, porque nada, daba igual, estabas siempre encerrado, trabajando, claro, daba igual el horario que hicieras. O sea, hemos hecho durante la pandemia un trabajo, creo, tengo que hablar de mis compañeros y compañeras, excepcional. Y eso nos llega desde luego a los ciudadanos, porque derecho es todo, porque estamos desde luego y vivimos en un marco legal. Así que desde aquí nuestro reconocimiento a abogados y abogadas. Enhorabuena por el cambio, porque después de 200, ¿cuántos años has dicho? Pues en el 2019 entré yo, después de 260 años, 60. Que fue la primera mujer,
Y ahora bueno, ya llevo 3 fíjate. años, pues 263 para 160 64. años. Bueno, pues es colegio de abogacía, desde luego las mujeres abogadas también, por supuesto en primera línea, y la reivindicación de Ascensión Chiribella, que ha hecho Auxiliadora Borja, que es la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia. Un placer, gracias por acercarnos el derecho y por ser conscientes de que precisamente ese derecho lo ejercemos a través de vosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, llega como cada día la previsión del tiempo y luego los deportes. Que paséis una tarde muy feliz. Os esperamos aquí mañana en Comunitat Valenciana en directo.